¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien, que esta semana hayan sido bendecidos por el Señor. Eh, es una bendición el estar, eh, poder meditar en su palabra, el saber que Él tiene cosas buenas para nosotros en todo momento cuando vamos a ella, y compartirla. Bueno, pues para mí es una bendición y mi nombre es Alberto Rodríguez Jalomo y espero que los que estén escuchando pueda ser de bendición eh, esta, esta meditación que vamos a tener. Hoy quiero compartirles sobre el verdadero discípulo, el discípulo del Señor, cómo podemos nosotros crecer como discípulos de Él y qué características tiene un discípulo, debe de tener. Y esto, eh, yo sé que un discípulo nunca va a dejar de ser discípulo del Señor en lo que nuestra vida cristiana siempre vamos a estar aprendiendo, pero es importante que nosotros sepamos y entendamos que debemos de partir de las primeras, desde las primeras enseñanzas y para así fortalecernos cada día y crecer de una manera tal que nosotros podamos también algún día eh, discipular a otros. Y ese es el propósito, el crecimiento espiritual tanto en nuestra vida, pero también para que nosotros seamos portadores también de la palabra para discipular a otros hermanos. Y bueno, voy a leerles la parábola del sembrador y de ahí partir para esta meditación. Ahí en Mateo 13, del 1 al 9, voy a leer. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio su fruto, cual al 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la parábola del sembrador. Ahora vamos a ver la explicación que dio Jesús de esta parábola en el versículo 18. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, este versículo, el 23, yo quisiera que cada uno de nosotros meditara en él y ojalá fuéramos todos. Es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, que todos fuéramos como esta parte de la tierra. Vamos a decir que las almas de cada uno de nosotros es esa semilla. Dice: el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, pero no nada más oye, sino que también entiende. Entiende la palabra y luego da fruto. O sea que primero hay que escuchar, luego entender, y por consecuencia vamos a dar ese fruto que Dios nos dice. Y no nada más
dice, y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Yo quisiera, hermanos, que todos como discípulos buscáramos crecer en el conocimiento, como dice ahí en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando aquí en 2 de Pedro, Pedro les decía esto a los hermanos, era una situación en la cual él les hablaba de la venida del Señor. Y dice, cuando venga el Señor, ojalá los encuentre siendo, ahorita lo voy a leer un pasaje en 2 de Pedro 3, y como les dice ahí Pedro, que ojalá el Señor los encuentre de esa manera. Aquí lo vamos a ver en 2 de Pedro 3. Dice ahí en 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas. Bueno, antes de eso, más bien en el 14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito. Antes de escribirles este pasaje, esta afirmación de antes bien crecer, este versículo, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, Él quería que ellos estuvieran preparados para la venida del Señor. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas, dice, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Un discípulo, hermano, siempre debe estar preparado. Un discípulo siempre debe estar esperando, aquel buen discípulo, la llegada del Señor. Estamos en los últimos tiempos. Sabemos que pronto el Señor viene. Y cada uno de nosotros debemos de procurar estar preparados para la venida de nuestro Señor. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la parábola del sembrador, como les leí hace un rato, habla de distintos tipos de tierra, habla de distintas formas donde cayó la semilla. Dice que cayó junto al camino y como estaba ahí suelta, pues vino el malo y la arrebató. La que cayó entre espinos, pues la ahogaron. Dice, hace referencia a las aflicciones y a este mundo, y también no fructificó. Entonces fueron sin fruto. Pero lo que nosotros debemos de buscar es crecer o ser esa semilla la cual ha caído en buena tierra. Debemos buscar crecer y ser un discípulo del Señor. Cuando los discípulos andaban con Jesús, ellos aprendían de Él. El propósito era que aprendieran para que después pudieran ellos dar testimonio de quién era Dios, a lo que había venido Cristo a este tierra. Ese era el propósito. Ahora, ¿qué se espera de un discípulo? Se espera un compromiso con Jesús. Dice Mateo 8, 19 al 22. Si vamos a la palabra de Dios, ahí en Mateo 8, 19 al 22.
dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiría donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. A un discípulo se le demanda compromiso. Dice Mateo, ahí en Marcos 1 también. Si vamos a Marcos 1, 17 y 18, les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. También, ahí en Lucas 14, 26 y 27. Lucas 14, 26 y 27. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, desde ahí empieza nuestro discipulado, se puede decir. Empezamos a ser discípulos del Señor, porque a los que se le llamaban discípulos eran los seguidores de Cristo, los que andaban con Él. Ahora que aceptamos a Cristo, ya somos seguidores de Cristo. Por lo tanto, somos sus discípulos. ¿Cuánto tiempo debemos de crecer? Siempre vamos a estar creciendo, siempre vamos a estar aprendiendo de Jesús. Pero así que se espera de un discípulo compromiso, también se requiere humildad. Marcos 10, 43 y 44 nos habla ahí cómo se requiere humildad. Fíjense, se requiere compromiso. El dejar todo por seguir a Jesús era importante para él. Él les decía que si amaban más a su familia, pues no eran dignos de él. Entonces, no se trata de que nos desatendamos de nuestra familia, no, sino que valoremos verdaderamente y tengamos prioridades en nuestra vida para poder seguirle, para poder ser verdaderamente un discípulo de compromiso. Dice ahí en Marcos 10, 43 y 44, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Para ser un discípulo, hermano, se requiere humildad, se requiere servicio. Si tú quieres ser un verdadero discípulo, necesitas tener humildad. Necesitas buscar cómo servir a Dios, pero necesitas prepararte para poder hacerlo. Los discípulos se tuvieron que preparar. Ellos tuvieron que aprender. Aprendieron de Jesús. Y nosotros tenemos que buscar aprender cada día de nuestro Señor Jesús. En mi experiencia como discipulador, yo no dejo de aprender. Si estoy discipulando a varias personas, yo no dejo de aprender, también estoy aprendiendo y me tengo que preparar cada vez más
Porque si yo no lo hago, es como decir yo ya lo sé todo y entra la soberbia, ya no hay humildad. Cada que yo enseño algo, yo también estoy aprendiendo, sigo aprendiendo. Nunca vamos a dejar de aprender. Inclusive hay cosas que podemos estar enseñando que ya no las habían enseñado a nosotros y las dejamos de hacer o se nos habían olvidado. En el camino del Señor siempre estamos aprendiendo, siempre debemos estar recordando aquellas cosas que hemos aprendido. Tengamos los años que tengamos en el camino del Señor. Imagínense que me he encontrado con hermanos que tienen años de cristianos y no saben cosas elementales de la salvación. Es triste, pero así es, así pasa. Usted le pregunta, si te murieras el día de hoy, ¿a dónde irías? Pues yo me he portado bien, me dicen. Pues yo creo que al cielo porque me he portado bien. Y me han dado respuestas que hasta cierto punto me sorprenden porque uno deduce que ya han sido enseñados, pero no. Hay algunos que ni siquiera han aceptado a Cristo. Me he encontrado con que no son mis hermanos porque ni han aceptado a Cristo. Pero gloria a Dios porque eso es lo que el propósito por el cual Dios nos muestra cuando alguien necesita de Él. Y ha habido hermanos que han aceptado a Cristo y la han reconocido. Hay una hermana que inclusive me dijo que ella había sido bautizada, pero ni siquiera había aceptado a Cristo. Aceptó a Cristo como Señor y Salvador y ya la habían bautizado. Me dice, ahora ese bautismo, hermano, no vale. Digo, si no habías aceptado a Cristo, pues te tienes que bautizar. Ahora que ya lo aceptaste, que eres consciente de lo que hiciste, ahora te puedes bautizar. Y ella con gusto, con gozo, dijo que le daba mucha satisfacción, mucho gozo que ahora ya había aceptado a Cristo y que ahora iba a obedecer en el bautismo. Pero así sucede, hermano. Tenemos que buscar discipularnos cada uno de nosotros. Discipularnos para conocer más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y poder ser de bendición a otros. Poder ser de bendición a mi familia, a mis vecinos, a quien yo me encuentre en mi escuela, en mi trabajo, en la calle. Debo ser un discípulo del Señor porque dice la palabra de Dios, decía Jesús, que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo. Dice que una luz no se pone abajo de la mesa, ¿verdad? Sino que se pone arriba para que alumbre a todos. Nosotros debemos de ser la luz, hermanos. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que ser discipulados para poder ser esa luz, para poder ser la sal. Y podemos empezar con los nuestros, con nuestra casa. Podemos empezar con nuestros vecinos. Podemos empezar con nuestra iglesia, hermanos. Tenemos que ser de un mismo sentir. Cuando todos somos discipulados, bien discipulados, vamos a ser de un mismo sentir. Vamos a crecer igual. Y vamos a ser de bendición a aquellos que no conocen a Cristo, que es el propósito por el cual debemos ser discipulados. ¿No es cierto que cuál es la gran comisión? ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Mateo? Que dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que ser discípulos, pero para ser discípulos tienes que ser tú un discípulo. Que Dios les bendiga y espero que muy pronto estemos discipulándonos, aferrándonos a hacerlo, porque yo sé que
A veces no queremos aprender. Mira, tenemos una hermana que nos decía, no, es que yo no me puedo aprender los versículos. Y un día llegué y me dice, hermano, le voy a decir el versículo. No importa la edad. Acuérdense lo que dice Josué 1, 8 y 9, ¿verdad? Hay que esforzarnos, hay que ser valientes. Entonces la palabra esforzarnos implica mucho. Es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que nos va a traer mucha bendición en nuestra vida. Hasta nos vamos a sorprender cada vez más cuando el Señor nos muestra las cosas y pidámosle a Él sabiduría. Él nos lo dice. Si tienes falta de sabiduría, pídela. Entonces, busquemos, hermanos, ser discípulos, verdaderos discípulos del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Y gracias